Hola, buenas tardes hermanos y hermanas. Buenas tardes hermanos y hermanas. Vamos a seguir con, por la gracia y el Espíritu del Señor, de enseñar Jesucristo. La verdad, la Biblia, que es Jesucristo. Entonces, algo muy importante que Jesucristo nos mostró es que no podemos hacer lo bueno, no podemos hacer nada sino pecar y hacer lo malo, si no arreglamos y enderezamos la mente, los pensamientos. Es la razón que Jesucristo nos dijo eso, porque Satanás nos ataca disfrazándose como pensamientos nuestros, porque aparecen en nuestros pensamientos o conciencia. Ira, orgullo, odio, como codiciar y tales cosas, malos pensamientos, ojo maligno. Jesucristo nos mostró que tales cosas nos contamina y también nos destruye de adentro hasta afuera y hasta la muerte. Entonces, muy importante que aprender lo que dice Jesucristo, la Biblia, no lo que dice la religión, no lo que dice curas o gente con títulos de decir que son santos. Eso no importa nada. Eso es solamente un engaño. Y tenemos que ir a donde los verificados santos del Señor, comenzando con nuestro Señor y Rey Jesucristo, aprendiendo la palabra, no lo que hombres dicen de Dios, no lo que hombres dicen de Jesucristo, y tampoco lo que hombres dicen de Jesucristo, la Biblia. Ok. Vamos a San Mateo 22. Eso es una de las escrituras más importantes en la Biblia, no por mi opinión. Jesucristo mismo lo dijo, que el gran mandamiento es, vamos a leerlo. Entonces, tenemos que armar nuestra conciencia y mente y pensamientos con lo que dice el Señor, que eso reemplaza las otras cosas que está volando en nuestra cabeza y que necesita ser purgado y purgado por la palabra. Entonces, San Mateo, capítulo 22 y versículo 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Es una pregunta interesante, porque está preguntando a Jesucristo para medir el entendimiento de Jesucristo y ver la prioridad de los mandamientos, porque hay mucha mentira que dice o tuerce las escrituras, si hace un pecado, peca en todo. Y lo tuerce el significado para decir, bueno, no podemos hacer los mandamientos, solamente vamos a pecar, entonces no tenemos que guardar los mandamientos. Entonces, esa es la falsa doctrina de cristianidad y catolicismo. Pero en realidad el Señor nos dice para motivarnos de hacer lo bueno en vez de dejar Satanás engañarnos o nosotros deseando hacer pecado, de decir, bueno, soy ya impío, entonces, ¿para qué hacer bueno si ya cualquier cosa pequeña que hago, ya soy pecador? Entonces, eso no es conforme a la Biblia. Sí, pecando es contra el Señor, pero no todos que pecan, no todos que pecan son pecadores. Pecador es una persona que rechaza al Señor completamente o oye la palabra de verdad, ese evangelio del reino, y lo rechaza, porque no hay otro evangelio del reino. No me gusta ese, pero otros me va a decir lo que yo prefiero. No, exactamente, te va a engañar con falsa doctrina e idolatría y falsos testigos que son en contra de Jesucristo. Entonces, engañosamente.
Pero eso es la razón que aprendiendo la palabra, renovamos la mente, como Jesucristo dijo, que cómo limpiará el hombre su camino por hacer la palabra. Entonces, eso es Salmo 119, versículo 9, Efesios 5, 26, Juan 15, 3. Mucha escritura nos muestra la importancia de la palabra y los mandamientos contenidos a través de toda la palabra, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a específicamente, vamos a leer el precepto entero que comienza el versículo 36 y llega al versículo 40. Mateo 22, versículo 36, acabamos de leerlo, pero vamos a leerlo otra vez. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Entonces, es una pregunta importante y Dios escribió la respuesta para que lo tengamos nosotros en esos días postreros, no solamente durante el tiempo de Jesucristo. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Entonces es el gran mandamiento. Hay cientos de mandamientos a través de toda la Biblia, no solamente en los primeros 5 libros de la Biblia o los libros de Moisés. Hay toda la palabra. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Jesucristo nuestro Señor está guiándonos para que tenemos el fundamento de sabiduría y la verdad, y Él, para que podamos edificar y crecer sobre Él, sobre la verdad, no sobre iglesia, no sobre religión. El gran mandamiento no es de ir a iglesia cada domingo fielmente, o cualquier forma, o 2 domingos en un mes, porque mucha de nuestra gente corren a iglesia, pagan diezmos y hace las reglas y mandamientos de hombres, en vez de echar cualquier cosa que hace y dice hombres para hacer y cumplir la palabra de Dios, que es Jesucristo. El verdadero Jesucristo es la palabra hecha carne, no iglesias hablando de un Jesucristo o teniendo ídolos para representar Jesucristo. Somos mandados de no idolatrar. No podemos poner, creer, dibujar cualquier imagen y decir, eso es Jesucristo. Conforme a la Biblia, además, Jesucristo es un hombre llamado negro. Porque muchos dicen color no importa cuando viene la verdad, pero verifícalo para tú mismo, la verdad importa. Y también mentiras importa contra la verdad, como existimos o estamos viendo hoy en día. No estoy aquí diciendo, oh, bueno, yo soy un hombre negro, entonces Jesucristo es negro. O un hombre blanco, Jesucristo es blanco. No. Jesucristo no cambie o no es conforme a cómo piensa uno. La Biblia establece la verdad. Jesucristo es la verdad y la Biblia. Y la Biblia también nos da descripciones físicas de Jesucristo. Mientras el mundo está consumido con ídolos y falsas representaciones de Jesucristo o representación cualquiera, no podemos todavía un hombre negro, un hombre diciendo, bueno, ese hombre negro es conforme a la descripción en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 y 15. Eso también será un ídolo. Y es un ídolo. La Biblia es suficiente para la verdad, para nuestra conciencia y para las ovejas de Dios que va a oír su palabra, Jesucristo. También siendo ovejas de nuestro Señor Jesucristo. No ovejas de iglesia, no ovejas de cualquier. Entonces, vamos a seguir. Vamos a leer esa parte otra vez. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Entonces, gracias al Señor que Él nos provee entendimiento en un mundo que muchos valoran, que valoran nuestra gente. Mira cómo andan de hacer celebraciones o festivos que no se encuentran en la Biblia y que la Biblia define como
idolatría o pecado. Pero por falta de entendimiento, por no tener nuestra gente la mente lavado por la palabra, limpiada por la palabra, entonces somos así muy fácil de ser engañado por Satanás y por su mundo y por sus religiones y por sus engaños e idolatrías. Entonces, vamos a pausar acá. Otra escritura que es importante de anotar, bueno, es Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos muestra que en vez de seguir el mundo y las cosas y tradiciones del mundo, como Navidad, como una Pascua que no es bíblica, pero una Pascua con conejos, conejos dejando huevos o huevos de chocolate, todas esas fábulas e idolatrías, en vez de hacer tales cosas que están en contra de la Biblia y no se encuentra en Cristo, no se encuentra en la Biblia. Mejor de dejar esas cosas mundanas y sigamos a la palabra. Conformamos a la palabra, no al mundo a donde hemos sido criados. Entonces, vamos a seguir. Entonces, el punto y el gran mandamiento, Dios nos conoce tanto que somos su creación, que nos dijo que el gran mandamiento tiene que ver con los pensamientos. El mandamiento más importante, el mandamiento sobre todo mandamiento, es de tener nuestra mente, conciencia, ánimo correcto. ¿Y cómo quiere decir correcto? Que dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Todo corazón es tu mente. Como tú sientes es como tú piensas, como tú sientes en tu cabeza. Entonces tu corazón es tu mente. Y mente y ánimo y corazón. Eso es simple y claro. Entonces, porque muchos son engañados por Satanás, por su mente y en todos sus pasos, todos sus caminos, pero no dan cuenta porque todos andan así y siguen lo que hacen los demás. Y tenemos que ser a lo contrario. Dios está diciéndonos que cuando pensamos de Él, tenemos que amarlo. Y amando al Señor aún, Dios no nos deje de amarlo conforme a cualquier persona. Bueno, yo amo a Dios. Dios es mi copiloto. Dios es mi todo. Yo quiero a Dios. Tú tienes mucha de nuestra gente que blasfema. Refieren al Padre Celestial, nuestro Creador, como un niño. Ay, ay, Diosito. Diosito, ¿tú quieres blasfemar? ¿Cuál profeta? Jesucristo mismo, que nadie era más cerca a Dios que Jesucristo. Al Padre Celestial que Jesucristo. Entonces, cuando refirió en toda la Biblia, aun cuando estaba sentado en la mano diestra del Padre Celestial, que Padre Celestial, que Jesucristo refirió al Padre Celestial como Diosito, pero nuestra gente siguiendo al mundo, siguiendo a todo, cualquier hombre, cualquier mentiroso, cualquier falso profeta que habla de Jesucristo o Dios, la gente Diosito. Es algo desgraciado, es una forma de blasfemar. No podemos referir al Padre Celestial como es pequeñito, o como es un niño, como es un perito, como es un jovencito. Ven acá, Miguelito, ven acá, Dios, espaciosito. No, no podemos hacer cosas así ya. Es la razón que tenemos que renovar y lavar y limpiar nuestra mente por la palabra. Si nadie recto o recta en la Biblia refirió al Padre Celestial así. O el Señor como un dicho. Dios, espacio mío. Cuando están atónitos o sorprendidos o irritados, no podemos, tenemos que respetar al Señor y conformarnos conforme a los rectos en la Biblia. No los que dicen ser rectos de iglesia, no los que tienen títulos, que esos títulos deben que representar algo santo o alguien santa. No. Dios nos dio su palabra, la palabra viviente,
el literal Jesucristo para que podamos por nuestro Señor en una forma carnal, que tangible para nosotros, que podemos conectar a lo que es espiritual. La palabra perfecta en un nivel que podemos absorberlo para ser espiritual, para renacer, para cambiar y ser nueva criatura, pensar diferente y comportarnos diferente, vivir diferente y tener el Señor y recibir esperanza que no tenemos a través de iglesia por 500 años y más, desde Cristóbal Colón, asesinado y torturado para ser católico y cristiano, y hasta hoy en día estamos empeorando como individuo y como nación, porque en vez de seguir el Señor y hacer su palabra y seguir el verdadero Jesucristo, estamos siguiendo todos los que hablan de Jesucristo, mezclando brujería con esas idolatrías y tratando de todavía lograr Jesucristo. No funciona así, obvio, no por mi palabra, pero si somos engañados por el mundo en que vivimos y sus formas de adorar al Señor, vamos a seguir sufriendo. Pero si llegamos al Señor, si buscamos al Señor por ir a la palabra y comenzar a estudiarla y ponerla por práctica y convertir mentalmente así. ¿Y cómo es la conversión? Vamos a ver que para adorar al Padre Celestial es simple. En 1 Juan, capítulo 5 y versículo 3. Porque esta es la caridad de Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, todos, yo tengo caridad para con Dios, yo amo al Señor, yo amo al Padre Celestial. ¿Cómo vamos a amar al Padre Celestial sin tener la mente? La gran prioridad de nuestra mente es de amar y obedecer al Padre, porque amamos al Padre, vamos a leerlo, porque esta es la caridad del Señor, eso es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son graves, entonces no son penosos, no son cargados o difíciles. Es difícil si no queremos dejar ese mundo impío o renacer como somos mandados. Tenemos que cambiar, tenemos que convertir y hacer la palabra. Si no queremos dejar la iglesia, no queremos dejar nuestros pecados, obvio, va a ser difícil. Pero si somos sinceros y somos obedientes a un mandamiento, elegir el gran mandamiento, y vamos a leer por qué, pero vamos paso a paso. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mente de valorar al Padre Celestial más que nada, en vez de poner tus logros, educación, iglesia, lo que dice el pastor, lo que dice tu mujer, lo que dice tu hombre, lo que dice todos que están en contra del Señor o en vez del Señor. Cualquiera de ellos que no son en contra del Señor van a concordar con el Señor, pero tú tienes que verificar y aprender la palabra antes de asumir que todos están diciéndote bien, o los que tú elegiste de confiar, ellos están diciéndote bien. Somos mandados de confiar en el Señor Jesucristo, conforme a Salmos capítulo 2, versículo 11 y versículo 12, y a través de toda la Biblia. Los justos vivirán por la fe. Hebreos 10, versículo 38. Y no hay fe sin obras. Las obras son los hechos de amor, que es guardando los mandamientos. Y es así para Jesucristo también. Porque muchos tropiezan a la palabra, piensan que Jehová es Jesucristo. No es así. Y no quiero ir en ese tema porque es fácil comprobarlo. Y puedes ir a 1 Corintios 11:3, San Juan capítulo 14, versículo 28, Salmos 111, Génesis capítulo 1, 26. Hay muchas escrituras que comprobar que Dios no es Jesucristo. Aunque ambos a ciertas escrituras se han referido a Dios, pero el Padre Celestial es encima de Jesucristo. Es la cabeza de Jesucristo, aunque ambos en ciertas escrituras son llamados Dios. Pero Jesucristo constituye la entidad celestial
que tiene dos y ambos son referidos como Dios, pero entre Dios no son iguales. Jesucristo es bajo del Padre Celestial y el Hijo unigénito del Señor. Entonces es de aprender y entender la palabra en vez de leer una escritura hacia la Biblia y ser loro de lo que dice hombres, que siempre va a contradecir la palabra. La palabra nos guía. La palabra contiene los mandamientos que tenemos que aplicar mentalmente y en acciones para mostrar y comprobar que amamos al Señor. Entonces, vamos a seguir. Porque lo que tiene que entender que poniendo a Dios primero no es negando la esposa, negando los hijos, o sois madre soltera, no tienes hombre. Entonces, no, mis hijos me necesitan, no pueden cuidarse. Sí, claro. El Señor que te dio el vientre, que determinaba que tú ibas a ser hembra o ibas a nacer en ese año a través de esos padres y por medio de esa mujer conociendo a ese hombre y tal. Dios, tenemos que aprender y entender qué quiere decir todopoderoso, en vez de andar como queremos o como vemos los demás y tropezando por las trampas como los demás de Satanás y los engaños adentro en la mente y por todo lado. Es la razón que Jesucristo, la Biblia es nuestro camino para sobrevivir, para llegar al Señor y de ser espiritual y de ser recto. Entonces, vamos a seguir. Pero entendemos que el amor o caridad es definido por Dios, no nosotros. Bueno, yo di todos los diezmos, el dinero que no tenía, mi última moneda, yo lo di a la iglesia, eso. ¿Cuál escritura nos dice eso? Deje de tropezar en la palabra. Y cualquier templo en el pasado era temporal y todavía no era como adoramos al Señor. Esa es la razón que Abraham, todos los profetas, aún Jesucristo, su adoración del Señor no tenía que ver con un templo físico, porque entendieron que adorando al Señor nos hace Él su templo. Dios hizo un templo para ser como simbolismo de lo que seamos si adoramos al Señor. Pero muchos tropezaron carnalmente queriendo un lugar físico tangible en vez de ser espiritual y crecer y unirse con el Señor y ser junto con el Señor y junto con Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer aún. Y Dios nos manda cómo de ser juntos con Él y cómo habitar con Él y habitar con Él a través de Jesucristo, la Biblia. Entonces, vamos a seguir porque, pero el punto de eso es potente porque muchos leen aún la Biblia de vez en cuando o nunca lo han leído o cuando lo leen por falta de entendimiento o escuchando hombres, no entienden el significado de la palabra a través del Padre que escribió su palabra. Eligió hombres para escribir exactamente su palabra, no sus palabras, no su opinión de lo que Dios significaba. No. Escribieron la palabra de Dios. Dios habló por ellos porque ellos solamente recordaron y escribieron lo que dijo el Señor. Entonces, vamos a seguir. Este es el primero y grande mandamiento. Vamos a leerlo otra vez. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Entonces, eso es solamente mental. El gran mandamiento no tiene que ver con ir a iglesia, es la acción de amar al Señor y guardar sus mandamientos por la mente primeramente. Porque lo de la mente va a salir de nuestra boca y va a salir también a través de nuestras acciones. Lo de la mente sale de las acciones y la boca. Entonces, vamos a seguir. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es igual porque también tiene que ver con amor y caridad.
para con los hijos de nuestro pueblo, porque conforme al Levítico, no opinión, conforme al Levítico, capítulo 19, versículos 17 y 18, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es amando los hijos de nuestro pueblo, nuestra gente. Pero también con otra gente tenemos que aplicar los mandamientos tenemos que amar a los extranjeros como nosotros mismos en Levítico 19, versículo 34. Entonces, pero el punto de amar a nuestro prójimo es de aplicar los mandamientos hacia nuestra propia gente, una persona que no conoces, no puedes verlo de afuera, no sé si es moreno o latino o indio, yo no sé, entonces no importa. No puedes cometer adulterio contra un hombre que es de otra nación, un chino que casó con nuestra mujer y parece latina o morena, no importa, no podemos hacer adulterio. No, es una china, no es de otra gente, entonces menos que no tropiezas sobre la palabra o agregas unas perversiones tuyos a la palabra. No apoyen tu propio entendimiento, apoyen la palabra, y esta razón que el gran mandamiento es amando al Señor. No podemos amar al Señor si no hacemos sus mandamientos y su palabra y los mandamientos que han contenido en su palabra. Entonces, vamos a seguir. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, de amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestro ánimo y nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, cada mandamiento en toda la Biblia se trata de uno de estos. No hay mandamiento que es aparte de cómo adoramos y amamos al Señor o cómo amamos nuestro prójimo. Mira la potencia y la sabiduría que tenía Jesucristo. Ahora, eso es parte de tu fundamento o el fundamento principal, y Jesucristo verdadero, a donde puedes leer otros mandamientos, otras escrituras y organizarlo y edificar y crecer. En vez de valorar, en vez de la palabra del Señor, valoras lo que dice la iglesia. Entonces vas a tratar de caber, si lees eso, vas a enfocar en llegar a la iglesia en domingo. Si está lloviendo, eso lo guarde como un mandamiento, porque es un mandamiento de hombre. San Marcos capítulo 7, versículos 6 y versículo 7, dice que invalidéis los mandamientos del Señor para guardar tus o vuestras tradiciones. Tu tradición de ir a la iglesia, de seguir cuaresma o seguir catolicismo o cualquier otra cosa hecha de hombres y tradiciones de hombres, haces eso en vez de hacer los mandamientos del Señor. Los mandamientos son desechados. No. La sangre de Jesucristo, no. Somos bajo la gracia. Pero si somos bajo la gracia, y lo somos, Romanos 6, versículo 1 y 2, dice que cómo permanecemos en pecado y la muerte si ya hemos dejado eso. ¿Cómo vamos a seguir en lo que tenía que morir Jesucristo para que nosotros vivamos? ¿Cómo vamos a seguir haciendo tales mismas cosas? ¿Cómo eso hace sentido? Si un hombre malvado violaba mujeres, secuestraba niños, vendió drogas y todo eso, ¿cómo por Jesucristo puede hacer? No, dice en el Nuevo Testamento eso, exactamente. Dice en toda la Biblia que no puede hacer eso. ¿Cómo puedes idolatrar en catolicismo o cristianidad si Jesucristo murió? Porque siempre estamos siguiendo los dioses de las naciones y sus falsas tradiciones y sus dioses ajenos. No podemos seguir tal cosa. Eso es la razón que aún diciendo Jesucristo es un hombre negro, eso es importante. Porque algunos dioses ajenos son muy obvios. No podemos tener un Jesucristo negro, no podemos poner eso porque eso también es un ídolo. Pero si la Biblia en Daniel 10, versículos 5 y 6, Apocalipsis 1, versículos 14 y 15, y mucha escritura, si toda la escritura dice lo mismo, ¿cómo vamos a seguir cualquier cosa que ya estamos haciendo, que Jesucristo murió
para que podamos vivir suficientemente tiempo para arrepentir y dejar de hacer tales cosas. Eso es arrepentimiento y la gracia. La gracia no nos permite de hacer pecado. Lea Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos capítulo 6, versículo 14 hasta versículo 16. Mucha escritura habla de la gracia para que no seamos engañados o sigamos engañados por las doctrinas falsas que han existido por siglos o milenios en algunas veces. Entonces, vamos a leer el versículo 40 otra vez, porque dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, es la razón que precepto tras precepto podemos aprender la Biblia. Porque muchos leen la Biblia como es un libro, otro libro, cualquier otro libro grande o como novela de libros. No, la Biblia es lleno de sabiduría, pero tenemos que conjuntar los preceptos. Un poquito aquí, un poquito allá. Tenemos que dividir la palabra, aún en capítulos, aún en versículos, como dividirlos o separarlos para que entendemos el significado de lo que tiene el Padre Celestial. Porque muchos, sin entendimiento, van leyendo esa palabra como es una canción, o es algo bonito, o no lo entiende sin música o sin canción. No, es de entender la gravedad y cómo de serio es la palabra, cómo de importante, cómo podemos edificarnos y quedar sobre Jesucristo, sobre esa palabra, sin ser engañados, como sin Jesucristo de veras, seremos y hemos sido engañados. Estuvimos engañados toda la vida. Entonces, vamos desde acá. Es importante, como te digo, de tener la mente lavado, porque muchos piensan en bautismos físicos también, porque faltan entendimiento o porque no aman las tradiciones que como miembro de iglesia o como persona asistiendo a iglesia hacen lo que hombres mandan, exactamente como Jesucristo dijo, exactamente como el Señor profetizó a través de Isaías, en Isaías capítulo 29, versículo 13. Pero si vamos a seguir al Señor, antes de todo, tenemos que lavar la mente y también preparar la mente de ser juzgado, condenado o menospreciado contra los, en vez de arrepentir, la mayoría cuando ven luz o siervo o sierva verdadera, van a ofenderse igual que ofendieron a Jesucristo, se ofendieron de Jesucristo. Entonces es muy importante de fortalecer nuestra mente. Y eso viene para lidiar y arreglar nuestra vida enteramente. Y haciendo bueno de ser acusado por los que no están haciendo bueno, o en vez de arrepentir y decir, sí, tiene la razón, la Biblia, Jesucristo tiene la razón, es correcto Jesucristo, no nosotros. No. O entonces, ¿piensas que sabe más que yo? ¿Quién te cree? Entonces, y peor, mucho, mucho peor de eso. Eso no es un camino cristiano, eso es un camino de Jesucristo, de un siervo verdadero. Eso es la razón, una sierva verdadera. Es la razón que tenemos que apoyar en la palabra, renovar la mente por la palabra. Y también aplicar la palabra, porque no vamos a salir del mundo y las mentiras si quedamos haciendo lo que hemos hecho. Entonces, vamos a ir a la escritura porque vino a la mente y es importante. Entonces, Efesios capítulo 4 y vamos directamente al punto. El capítulo 4 de Efesios es increíblemente rico y nos llena con mucha sabiduría. Si oras para entendimiento y lo pones por práctica. Entonces, vamos
a Efesios 4, versículo 21. Si empero habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús. Y dejaros cuanto a la pasada manera de vivir. Tenemos que no seguir lo que hemos hecho. Sí, yo soy cristiano, yo soy católico romano, yo he hecho eso, nací así, voy a morir así. Muchos tienen esa forma de pensar muy pervertida, porque muchos, en vez de ser enseñables como niños, que es necesario para aprender, entender y crecer en la palabra, el verdadero Jesucristo, muchos están al contrario, ya tienen su Cristo, ya conozco a mi Señor, ya yo sé todo eso. Y dando lugar a Satanás y permaneciendo en cautiverio por Satanás. Todavía encarcelado en las formas de pensar pecaminosamente que es Satanás, que no concuerda con la Biblia. Dios no nos muestra de rechazar la palabra diciendo que quiero a Jesucristo, quiero a Dios. Jesucristo es la palabra, oye la palabra, no rechaza la palabra antes de oírlo o antes de escudriñar o verificar la escritura, lo que dice. No sabemos todo. Es la razón que Jesucristo dijo a través de Pablo. Quedamos acá un segundo. Vamos a 1 Corintios. Porque muchos tienen ese error. Y Dios lo puse en la palabra para que podamos aprender de no ser o pensar así. No seguir siendo así. Míralo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que se piensa estar firme, mire, no caiga. Déjame leerlo otra vez. Así que el que se piensa estar firme, mire, no caiga. Entonces, cuidado los pasos. No deje que tú pienses, oh, ya estoy salvo. El que permanecerá hasta el fin será salvo. Mateo 24, versículo 13. Cita Jesucristo. Aprenda de Jesucristo como somos mandados. Jesucristo nos mandó a aprender de mí, no aprende de iglesia. El gran mandamiento es amar al Padre Celestial con todo nuestro corazón, ánimo, espíritu, toda nuestra fuerza. No ir a iglesia a aprender de hombres cómo seguir a Dios. Pero porque mucha de nuestra gente ya están haciendo eso. O prefieren obligar a hombres y dar responsabilidad de su salvación a hombres, siendo vago, siendo perezosos, siendo ciegos y faltando al Señor. En vez de buscar lograr y buscar al Señor, buscan hombres más que hablan del Señor ciegamente. Eso es demasiado importante. Eso es todo. Nuestra salvación o consiguiendo al Señor, eso es todo. El gran mandamiento es de tenerlo y amarlo por nuestra mente. ¿Cómo vas a buscar hombres para dirigirte? ¿Cuál escritura es eso? Dios nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 5, maldito el hombre que confía en el hombre. Especialmente hombres hablando de Dios, la Biblia, Jesucristo. Tiene que aprender lo que es de servir al Señor. Cómo identificar falso profeta. No buscando o siguiendo a un hombre porque su iglesia es cerca, un sacerdote porque tiene título de cura o sacerdote y dice, bueno. Porque muchos están tan descuidadosos con las cosas más importantes. Ciegamente, porque sin el Señor y sin Dios en nuestra mente correctamente, vamos a tropezar, no vamos a juzgar ni discernir, vamos a engañar a nosotros mismos, ciegamente. Entonces, ya es tiempo de despertar, ya es tiempo de aprender la palabra y ponla por práctica. Entonces, vamos regresando a Efesios capítulo 4. Entonces,
Vamos a leer ahora otra vez Efesios 4, versículo 22. A dejaros cuanto a la pasada manera de vivir, es a saber, el viejo hombre que se corrompe conforme a los deseos de error. Entonces, de guiar a nosotros mismos, estamos siempre errando, nuestros propios peores enemigos, por los pecados que Satanás, controlando nuestros pensamientos, engañándonos, estamos tropezando y cayendo en cada trampa. Y porque viene de adentro, es aún más engañoso, más sutil, más difícil de identificar. Pero por la palabra nos alumbra, nos guía, nos trae luz para que podamos ver lo que es pecado, lo que es negativo, lo que es la oscuridad. Los pecados son muy identificados, manifestados, prontos. Pero esa es la razón que uno tiene que ver la palabra. Es la razón que Satanás tiene tantas distracciones. Más películas, más lugares que tiene videos y que tiene niña, cosas gratis que puedes consumir todo tu tiempo en vez de redimir el tiempo porque los días son malos, como dice el Señor en Efesios capítulo 5, versículo 16. Entonces, hermanos, es muy importante de ser ejemplo a tu casa, aprender cómo guiar a su mujer en un lugar a donde mujeres están aún más vulnerables que nosotros. Sí, los hombres somos ciegos también sin el Señor, pero en un nivel aún más engañoso a nosotros son ese mundo para mujeres, a donde pueden conseguir mercancía o quieren ellos la moda, estilos de cabello y cosas, los engañan aún más que hombres, especialmente si ambos tienen responsabilidades o tienen obligaciones a casas y hijos y cosas. Lamentablemente, por falta de entendimiento, muchos hombres, en vez de cuidar y proteger a su mujer, los dejan hacer cosas que no deben, y como el hombre y como cabeza, eso es a donde y las razones que Dios dice que el hombre es la cabeza, porque con el Señor podemos más que nuestra mujer y apoyarla y fortalecerla y ayudarla, que ambos estamos juntos debajo de Jesucristo, debajo de la sombra del Padre Celestial a través de Jesucristo. Pero si no, las mujeres tienen ese mundo en su mente, y si el hombre es rico, pobre, honesta, deshonesta, eligen los hombres deshonestas más que nada y culpan a esos hombres. Todo es todo caótico. Es la razón que los hombres tenemos la responsabilidad de hacer lo bueno, de alumbrar la justicia de Jesucristo en obras, no así palabras. Sí, Dios te quiere, Dios te bendiga. No, haga lo que dice el Señor en obras y también palabras, en conversación y también honestidad y sinceridad. En vez de jactar o en vez de pensar que sois ya salvo o bendito y eso, y como dice el mandamiento, cuidado, no hagas eso. Porque lo mismo que piensa que ya es salvo y ya está firme, va cayendo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Y aprenda la historia, porque Pablo, diciendo eso, refirió a la historia de nuestros antepasados, los israelitas, que fueron salvos de Egipto anciano. Y en el desierto, en vez de llegar a nuestra tierra elegida, la tierra de Israel, nuestra tierra, a donde no estamos ahora y no estuvimos en esos momentos, en vez de llegar a la tierra como Dios quisiera, mientras probando si íbamos a adorar a Él o no, elegimos a Satanás, los dioses ajenos de las naciones, lo del pasado. Entonces tenemos que dejar nuestro pasado, el hombre antiguo, el antiguo hombre, y seguir a la palabra, reemplazar todo lo que pensamos con la palabra, no ciegamente, no en un día, pero sinceramente con Dios guiándonos, poco a poco. Lo aprendes un poco, diligentemente, aplica ese poco y crece cada día
en el fundamento de la palabra, del verdadero Jesucristo. Entonces, vamos a seguir. Efesios capítulo 4, ahora vamos al versículo 23. Y renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento. Entonces, otra vez, vuestro entendimiento es de la cabeza, es de la mente, es de nuestro ánimo. Tenemos que renacer. Muchos quieren, soy una persona educada eso, pero pienso que falta Dios un poquito. Iglesia en domingo, ya tengo eso arreglado, voy a hacer otra cosa importante o más importante. No, lo más importante es Dios. No seas descuidadosos en elegir o pensar que Dios es eligiendo a una iglesia a asistir. ¿No entendiste? Vamos a leer eso. Hechos capítulo 17, versículo 24, 25. Isaías capítulo 66, versículo 1, versículo 2. Dios no habita en templos hechos de manos, ni es adorado con lo que ha hecho hombres, cruces, estrella de David, dibujos, esculturas, estatuas, maderas grandes de cruces. Eso no, cualquier cosa que ha creado hombre define que algo que no podemos utilizar para adorar al Señor. O eso no nos hace más santo o más aprobado al Señor. Es el opuesto. No podemos adorar al Señor con cosas hechas de hombres porque eso es carnal, física, carnal. Tenemos que ser espiritual porque Dios es espíritu. Dios no solamente existe, pero es más allá y mucho más que nosotros. Tenemos que crecer y por la ayuda de Él ser espiritual como Él. Poco a poco, a diario, creciendo por la palabra espiritual. Cambiando, convirtiendo por la palabra espiritual. Entonces, vamos a seguir. Sí, Efesios capítulo 4, ahora versículo 24. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces, todas esas cosas sigue guiándonos que no solamente tenemos que renacer. ¿Renacer a qué? Ser nueva criatura. ¿En qué sentido? Yendo a la iglesia, siendo bautizado o hundido en agua física, sumergido en agua física. No. Lo que quiere decir siendo renacido o vistiendo en el nuevo hombre es que tenemos que ahora vivir bajo el Espíritu de verdad, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Entonces, y lidiar honestamente, puramente, porque Dios requiere que nos amamos, que nos adoramos a Él, que adoramos a Él en espíritu y en verdad. En espíritu, conforme a Jesucristo, siendo espiritual mentalmente, para que crecemos en pensamientos y obras. Y en verdad, sinceramente, puramente. No una forma delante de hombres y cuando nadie te está mirando o apaga ese video, ahora diferente hombre, no podemos ser. Dios ve a todos. Si tememos al Señor como Él manda, que es amando al Señor también, porque es guardando sus mandamientos, temiendo a Él, respetando a Él, temiendo a Él por hacer lo que Él manda, no vamos a desviar de su palabra o seguir a hombres hablando de Dios en vez de Dios por su palabra. No lo vamos a hacer. El único hombre que podemos seguir es Jesucristo, el Hijo del Hombre, el elegido de Dios. La palabra de Dios hecha carne. No podemos cualquier otro hombre o cualquier mujer, cualquier persona. Ni nuestros propios hijos podemos amar más que al Señor. No podemos seguir Navidad porque nuestros hijos lo gusta o abuela falleció en Navidad, entonces o el hijo nació en Navidad. Eso no importa. Tenemos que dejar ese viejo hombre o vieja mujer atrás
para seguir adelante y lograr al Padre Celestial a través de Jesucristo. Por la palabra. Vamos a seguir. Por lo cual, dejando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mira, porque Dios es tan perfecto. Mira que Él dijo que tenemos que dejar cada mentira, mintiendo de todo. No, sí, estoy soltero, estoy soltera, no tengo hijos, tengo hijos. Sí, soy hombre, tengo trabajo, eso no tiene trabajo. Sí, tengo esa plata, tengo eso, no tiene eso. Tenemos que dejar la mentira. ¿Cómo vas a mentir diciendo que quieres al Señor? Esa es la razón que la hipocresía, ya tenemos que quitar todo eso, porque la gente piensa que pueden hacer eso y mentir y eso porque tienen una cruz. La cruz es un ídolo. Conforme a Éxodo capítulo 20, versículo 22 y versículo 23. Éxodo capítulo 20 tiene los 10 mandamientos y obvio otros mandamientos. Citado Éxodo capítulo 20, versículo 22 y 23. Y otras escrituras. No podemos cualquier cosa de oro, plata, valorable, de madera, valorable a nosotros, no importa. No podemos tener algo y asociarlo con Dios como una cruz, como estrella de David o escudo de David, cualquier título, no importa. No podemos tener algo hecha de la mano de hombre y llevarlo, tenerlo puesto, tenerlo en la pared, dibujo, lo que sea. No podemos. Eso es la definición de Dios de idolatría o de ídolos. No podemos. No podemos tener al Señor y haciendo tales males. Eso es la razón que sigando tales tradiciones de tener tales cosas como los demás y la mayoría del mundo, es literalmente echando a Dios y invalidando sus mandamientos y teniendo a Satanás y esos engaños e ídolos que Dios nos manda de no hacer. Entonces, son pecados. Entonces, no es pecado por tu conciencia. Bueno, para mí no es algo malo. ¿Qué importa eso? En 1 Juan 3, versículo 4. Porque muchos es importante aprender qué dice el Señor. ¿Cómo vamos a tener el Señor en nuestra mente completamente si estamos mezclando al Señor con mentiras y tradiciones de hombres, e iglesia, religiones? No. Lo que debe estar en tu mente es lo que dice y manda el Señor. Nada menos, nada más. ¿Por qué? Porque mira qué dice el Señor acá. Sí, 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Así estamos. Sí, 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Y el pecado es transgresión de la ley, mostrándonos que la definición de pecado es quebrando y transgresando la ley o transgresión de la ley. La ley se encuentra en toda la palabra del Señor, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, aún en Proverbios, aún en Salmos. Somos mandados de besar al Hijo, que es besar quiere decir adorar al Hijo. Y el término de besar, aunque quizás no somos tan familiar, 1 Reyes, capítulo 19, versículo 18, comprueba que besar en ese contexto quiere decir adorar. Entonces somos mandados de besar al Hijo, adorar al Hijo, el Hijo unigénito Jesucristo, y creer en Él, tener fe en Él. En Salmos 2, versículo 12. Es algo muy importante y muchos desechan el Antiguo Testamento y hay cosas que vas a faltar y no vas a aprender ni enseñar ni saber si no estás muy erudito en el Antiguo Testamento y toda la Biblia. Deje de apoyar en tu propia mente o poner hombres con títulos en el lugar de Jesucristo. Jesucristo es
nuestro Señor. Jesucristo es nuestro cura, nuestro sacerdote. Ningún hombre hoy en día debe ser nombrado como cura o sacerdote. Es la razón en todo el Nuevo Testamento, aún Juan el Bautista, que vino del linaje de los levitas, que eran los curas en los tiempos antiguos. Él ni se refirió, entendiendo Jesucristo y siendo alumbrado, no se refirió ya como cura. Ni fue referido de los rectos como cura. Ni cualquier discípulo se refirió como cura. ¿Por qué? Aunque todos eran israelitas, sabían que el cura es singular, es Jesucristo ya. Conforme a Salmos 110, versículo 4, y muchas Malaquías 3, versículo 1 hasta 3. Ya es tiempo de aprender la palabra, en vez de decir, sí, todo en la Biblia es nuestra vida, Jesucristo es nuestra vida. Tenemos que aprender la Biblia y la palabra que es Jesucristo. O vamos a seguir en tinieblas y la muerte y pecado. Mientras refiriendo en palabras de Dios, pero negando e invalidando sus mandamientos en nuestras palabras, además que acciones. Entonces, aquí vamos a regresar a Efesios. Efesios, sí, vamos a seguir. Entonces, bueno, todo ese capítulo es increíble, especialmente a donde estamos dejando al versículo 26 hasta el versículo 32, pero mostrando que tenemos que renacer y tener esa humildad verdadera, que es siendo sumiso o sometiendo a la palabra, no hablando blandamente o muy, ¿cómo se dice? Muy suave. Hola, ¿cómo está? Eso no quiere decir que una persona es humilde. En ese mundo, sí, eso es la definición del mundo. Pero conforme al Señor, una persona que es fuerte o tímida, lo que sea, va a someter a la palabra. Y lo más que crece, va a discernir cuándo de ser fuerte, hasta como un león, hasta muy tierna como paloma. Pero no importando, no va a traspasar la palabra. Sí, tenemos que arrepentir porque no somos perfectos, pero no vamos a pecar 24/7 diciendo que no somos perfectos. No vamos a no leer la palabra y decir que no somos perfectos. Bueno, Dios es más allá que yo. No, Dios es perfecto. Ser perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Eso también es mandamiento que muchos omiten de sus enseñanzas o sus creencias. No, eso es Mateo en el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 5, versículo 48. Y siendo perfecto es haciendo la ley conforme a Salmos 19, versículo 7. Y Dios lo dijo lo mismo, como él dice que ser santo, como yo, tu Dios, es santo, soy santo. También dice lo mismo en Deuteronomio 18, versículo 13, que ser perfecto, yo, Jehová, tu Dios, soy perfecto. Entonces tenemos que aplicar la palabra y no podemos, si sigamos con la misma mente y como la forma antigua que hemos tenido, de orgullo, no puede tomar corrección, cualquier cosa que te corrige es, bueno, tú contra la persona, entonces es personal. No, tú piensas como tu forma, yo pienso mi forma. No, esos son demonios manifestando de la persona que rechace la palabra y tiene todas esas excusas ya preparadas de desechar la palabra, pero también justificarse. No podemos desechar la palabra, especialmente cuando nos corrige. Déjanos conseguir eso. Entonces, nunca ser terco, nunca ser rebelde, especialmente si la Biblia te está corrigiendo. Y no me refiero a falso profeta, pero cualquier falso profeta tampoco iba a dejar la palabra hablar. Y muchas escrituras hablar. Van a torcer una escritura, será la Biblia, o regañarte y hacer la voluntad de Satanás.
y tiene que aprender la palabra en vez de tú definiendo lo que es pecado o tú definiendo lo que es de Satanás, mientras que tú estás totalmente cubierto de Satanás o andando en tinieblas diciendo lo que es luz. La Biblia es lo que es luz, no cualquier otra cosa. Entonces, en Proverbio capítulo 15, versículo 10, dice, el castigo es molesto al que deja el camino. Entonces, reprensión, siendo redarguido o corregido, es algo súper molesto, es algo que trae molestia a una persona que está en error. Tenemos que entender ya adelante cómo si estoy errando y es algo que es oculto de mí o no lo hubiera sabido antes. Si alguien me corrija, ya tengo que ser humilde y desear oír en vez de rechazar o decidir o ignorar lo que la corrección es y ver la persona que ellos no hacen bien. No, tenemos que quitar Satanás de nosotros, purgar esas partes de la mente que es como funciona Satanás. Entonces, vamos a seguir. El castigo es molesto al que deja el camino, mas el que aborreciere la corrección morirá. Entonces, literalmente, si una persona no gusta ser corregido, no solamente en quizás quebrando las leyes de hombres, mira, no conduces ebrio, no solamente en esa forma que aplica también, pero más importante que aún eso es la gente que no quiere ser corregido por la Biblia, que cuando enfrenten un siervo verdadero, en vez de someter a la palabra y mostrar que son ovejas de Jesucristo y que son obedientes al Padre Celestial, no, es cuando son prontos para oír, son prontos para rechazar o pronto para hablar, en vez de ser como somos mandados en Santiago capítulo 1, versículo 19, ser pronto para oír, no para hablar. Escucha con tus oídos, no tu boca. Ser pronto para oír y tardaos para hablar. Recibe, aprende, entiende antes de responder, antes de tener algo para tirar. Aléntate, tranquilízate, aprenda cómo de ser, gobierna tu espíritu. Porque si no, ¿qué dice el Señor? Si uno ya es pronto para hablar, sabe todo, aún, no, yo no sé todo, yo no sé nada de Jesucristo. Mira, tú supiste que Jesucristo, cuando no era última cena, cuando él estaba en el día que fue asesinado, que comenzó a la noche, esta noche era la Pascua bíblica. No, último cena. No, yo no sigo. No. No juzgue por... aléntate. Ya crees eso, ya estás en eso. Oye la palabra porque la gente por seguir lo que ya están haciendo, por no querer cambiar, por abrazar duramente su hombre viejo, rechazaron a Jesucristo, rechazaron todos los profetas, rechazaron todos los discípulos. La mayoría de gente. Y ellos no estaban enseñando cristianidad. Bíblicamente, cuando dice cristiano, las pocas veces que lo dice, es seguidor de Jesucristo. No es gente con cruces y siguiendo Navidad o haciendo matrimonios con boda y anillos y pastor o curas, que Jesucristo es nuestro cura solamente hoy en día, curas que son hombres, y deja de seguir lo suyo. Eso es para motivarte si soy siervo del Señor, de veras, o ovejas de Jesucristo, verdaderamente vas a someter y ser sumiso a esa palabra. Entonces, Proverbio capítulo 25, versículo 28. Ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo ímpetu no tiene rienda. Si tú no puedes gobernar a tu mente, tu espíritu, tu mente,
vas a ser completamente vulnerable, sin defensa. Vas a ser destruido o víctima de Satanás o cualquier otro demonios. Cualquier pensamiento que viene a tu mente, ya vas a, en vez de pensar antes de hacer. Vamos a conseguir eso y vamos a pausar. Eso es la Biblia que necesitamos, la Biblia completa, traducida correctamente. La Santa Biblia, Reina Valera Antigua, es traducida correctamente, así como esa Biblia. Y en español más moderno, el problema es que no contiene todos los libros de la Biblia. Faltan los libros apócrifos. Entonces, pero puedes utilizarlo, pero solamente tiene el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y de propósito, los que tienen poder a través de Satanás en ese mundo, también Dios no los deje contaminar su palabra, pero entonces crean otras Biblias que no son Biblia. Tienen el título Biblia, pero no son Biblia porque no son traducidas de las lenguas hebrea y griega a la lengua de español. Entonces lo traducen y no lo traducen, lo revisan. Esa razón que los testigos de Jehová y otros católicos a veces tienen su propia Biblia para decir lo que ellos prefieren oír o que Dios diría. Pero si somos siervos verdaderos, queremos la palabra y Dios no nos dejó sin él. Aunque hay falsas Biblias y eso, todavía hay un libro de Dios, gracias al Señor. Entonces, como fue profetizado, pero es este libro, esta Biblia, eso es el libro de Dios. Entonces, y también puedes usar la Santa Biblia, Reina Valera, 1909. Entonces, hay tantas escrituras, pero no tenemos suficiente tiempo. Pero es importante, hermanos, que en lidiando con la palabra, que tenemos esa mente que vamos a hacer lo que Dios manda. Porque vamos a esa escritura, porque hay muchas escrituras en la mente, pero hay 40 que podemos sacar que van a alumbrar por el Espíritu del Señor. Pero vamos a esa, porque estaba pensando de otra escritura y vino eso que es aún súper fuerte y potente. Porque muchos buscan hombres e iglesia. Hombres no nos pueden santificar, no nos pueden sanar. Jesucristo es el único que nos puede sanar. Aún los discípulos no se glorificaron, ni se refirieron con títulos o cura, nada, porque aún cuando tuvieron el poder de sanar, dijo por el nombre de Jesucristo, ahora ese hombre es curado o fue sanado. Glorificaron y dijeron la verdad. En Hechos capítulo 4, versículo, puede comenzar al principio, pero desde el versículo 10 hasta 12. Porque ustedes miraron a nosotros como somos grandes o hicimos algo, un milagro. Ese hombre aquí se separa y es santificado por el mismo Jesucristo que ustedes asesinaron un poquito anterior. Por ese Jesucristo, ese hombre ahora es sanado. No mira a nosotros como somos grandes o hicimos algo grande. Lo que fue hecho es por Jesucristo. Entonces, tenemos que pensar así y entender así para que no sigamos glorificando hombres. Y esa escritura es muy importante porque muchos, no glorificamos hombres, glorificamos la Iglesia Católica, el Espíritu Santo. No, Dios, Jesucristo es el Espíritu Santo. No un espíritu separado, no, Jesucristo es, todos los espíritus del Señor son santos, pero el Espíritu Santo de ese título es Jesucristo cuando no está habitando en la tierra. Lee San Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Puedes pausar el video para que puedas anotar ese tema separado, pero un tema que engaña a muchos. Y nosotros también, antes de comenzar de aprender la palabra por el verdadero Jesucristo. Entonces,
San Juan 14, versículo 16 hasta 18. Hechos capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Que Jesucristo ya regresó al Padre Celestial cuando fue resucitado de la muerte. Pero porque Él es el Espíritu Santo, cuando es ese ser celestial a la diestra del trono del Padre Celestial, ahora Él es más potente, más glorificado. Entonces, muy importante de aprender la palabra en vez de seguir siendo loro de mentiras que hemos aprendido de iglesia y de religiones. Entonces, Eclesiástico, capítulo 34, versículo 4. Del inmundo, ¿qué cosa saldrá limpia? Y del falso, ¿qué cosa verdadera? Porque muchos quieren ser santo o limpio de la iglesia católica. Ay, sí, yo fui criminal, yo dejé la iglesia cuando era chico, entonces tengo que regresar, tengo que ser santo. No, hermano, no, hermana. Pide al Señor de perdonar tus pecados a través de Jesucristo. No un hombre llamándose padre, buscando que la gente idolatran a ellos como... tenemos un solo Padre, Mateo 23, versículo 9, y Él habita en los cielos. No llamamos a un hombre que no es nuestro papá, no venimos de su semilla, no somos su hijo, y un hombre en una iglesia, un lugar de idolatría, un lugar, sí, que todos piensan que es recto, pero no es recto. Teniendo título del Padre Celestial, Padre, discúlpame por mis pecados. Sí, dice 7 Santa María, sí. Ya, hombres no pueden perdonar pecados. Jesucristo es el que puede perdonar pecados. Jesucristo es la Biblia. Esa gente no tiene nada que ver con la Biblia. Están haciendo en contra del mismo Jesucristo, refiriéndose como Padre. Mateo, capítulo 23, versículo 9. Léalo. No creen en mí. Sí, yo soy hombre también. Yo tengo que pedir perdón por mis pecados, pero sigo dejando pecados. ¿De qué refiero? Y sigo creciendo cada día dejando pecados y pidiendo disculpas del Señor y que me perdone y que nos ayuda por su Espíritu Santo. Oramos para nuestros hermanos, no solamente para nosotros, pero para ustedes también. Y que Dios habla a través de nosotros por su Espíritu y que abre su mente por su Espíritu de entender la palabra y que escribe sobre nosotros en ese Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, de escribir sus leyes sobre nuestros corazones para que podamos amar al Señor y a nuestro prójimo como somos mandados. Entonces, pero mira eso, que no podemos ir donde quiera. Ay, he mudado, necesito un lugar para adorar. Aléntate, necesitas al Señor de veras. Y tú mudando de tu dirección o país o ciudad, no va a importar. Logra al Señor, busca al Señor. Quédate con el Señor Jesucristo. Hay mucha escritura. San Juan 15, y vamos a pausar ahí. San Juan 15. Porque muchos dejan esas iglesias. Tú tienes tanto problema con tus hijos, problema con buscar una persona correcta, problemas porque has divorciado, por tanta cosa. Y piensas que no tienes al Señor porque no estás en iglesia, que no tiene que ver, pero aún entendemos que si somos perdidos, ¿a dónde comenzamos? Eso es a donde comenzamos. San Juan 15, versículo 3. Y vosotros sois limpios por la palabra que os es hablado. Podemos ser limpios o estemos limpios por la palabra de Jesucristo que se encuentra en la Biblia, en ningún otro lugar. O no con libros de la Biblia. Vamos a confiar. Biblias para mujeres. No,
Biblia para mujeres es la Biblia. Libro para mujeres es la Biblia. Libro para hombres, jóvenes, ancianos, perdidos, lo que sea. Y tenemos que buscar a Jesucristo y escarbando y buscando en toda esquina, a todo lado, o todo lugar que tiene la palabra iglesia encima. Entonces, estar en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuvieres en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, habitando en Jesucristo, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, en vez de buscar un lugar físico o hombres para ayudarte o lidiar con todos tus líos y problemas, buscar a Jesucristo, porque sin Jesucristo verdaderamente no vamos a hacer nada. Es la razón que hemos estado católicos por más de 500 años. No tenemos nada, ni tenemos suficiente para comprar pan para nuestra casa. O viven con familia porque no tienes plata, no tienes trabajo, no tienes nada, ni tienes entendimiento cómo criar a tus propios hijos e hijas. Y sin Dios, sin Jesucristo no vamos a tener nada. Sin la palabra de Dios no vamos a tener nada. Jesucristo nos está diciéndonos. Pero ¿qué más dice? Versículo 7 de San Juan capítulo 15. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, todo lo que quisieres pediréis y os será hecho. Tenemos muchas necesidades si no estamos en Cristo. En vez de correr más a la iglesia o correr a otra iglesia, otra religión, ahora cristianidad no me sirvió, catolicismo no me sirvió, ahora voy a ser musulmán, ahora voy a seguir budismo, voy a aprender de las cosas de India. Aléntate. En vez de agregar pecado a más pecado, aléntate y aprenda de Jesucristo verdaderamente, que nunca hemos aprendido en cualquier iglesia o de cualquier hombre que están con empujando su iglesia o guiando por iglesia. Eso no es Jesucristo, no es un base que funcione. Obvio, los resultados comprueban que es verdad. Necesitamos a Jesucristo verdaderamente y Él es la palabra. Él es la vid que nos apacenta, nos guía, nos hacen fructíferos, nos hacen crecer. Entonces, y en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas mis discípulos. Entonces, llevando mucho fruto no quiere decir llevando muchos, ¿cómo se dice? Miembros a iglesia o cosas así como tuercen palabra. El significado de eso es que somos fructíferos en amor, somos fructíferos en fe, somos fructíferos en tolerancia, somos fructíferos en benignidad, somos fructíferos en mansedumbre, somos fructíferos en aguantando muchos por servir al Señor y siendo negado y rechazado, que no pasa a gente católica o cristiana porque dominan la más de la población de a donde están ubicados. Entonces no son rechazados. Soy católico. No sigo Navidad. Es así. Sigo a Jesucristo. Jesucristo es un hombre negro conforme a la Biblia. Verifícalo para tu vida. Mira, tienes que guardar el sábado santo, que es en sábado, el día de reposo. No es en domingo. Jesucristo es mi reposo. Así. Porque muchos, la luz es irritante a ellos. Esa es la razón que tenemos que tardar para responder y reaccionar y pronto para oír. Y lo hacemos al opuesto, sin Jesucristo o sin ser ovejas verdaderas. Entonces, oveja verdadera, seguidores y adoradores verdaderos, no es en palabras. Sí, yo soy, yo amo, no. Es en obras.
¿Cuál obras? Siendo limpiado por la palabra, y no puedes limpiarse en ninguna palabra si no estudias y pongas la palabra por práctica. Ningún cura, ninguna iglesia te va a sanar o santificar. Abrazos santos, queridos hermanos, y toda gloria, honor y verdad solamente al Padre Celestial a través de su palabra, Jesucristo. Cuídense.